Bienvenidos a esta exploración del fascinante mundo del mamut lanudo. Hoy nos metemos de lleno en estudios recientes para entender mejor a estos gigantes de la era de hielo. Ujú. Hola, sí, vamos a hablar de qué comían realmente, los secretos de su ADN, por qué se fueron. Y claro, el gran debate, ¿podrían volver? O sea, la ciencia que busca traerlos de regreso. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Dale. Empecemos por el menú. La idea clásica, digamos, es que los mamuts eran el plato fuerte para los humanos Clovis, ¿cierto? Ajá, la imagen del gran cazador. Exacto. Y hay un estudio importante, el del niño Antzik 1, el único esqueleto Clovis, que usó análisis de isótopos. Como, como firmas químicas en los huesos, ¿no? Eso mismo. Y sí, indicó que el mamut era una fuente de proteína clave para ellos. O sea, apoyaba esa idea del cazador especializado. Cierto, esa idea tiene su base, pero la dieta del mamut parece que era mucho más compleja de lo que creíamos. ¿Así? ¿Cómo es eso? Bueno, los estudios iniciales, con polen fósil y eso, apuntaban a que comían sobre todo pastos, lo típico, ¿no? Claro, la estepa de mamut llena de hierba. Exacto. Pero análisis más nuevos, que sacan ADN de plantas directo del permafrost, de donde sacan los mamuts, O sea, del suelo congelado junto a ellos. eso, revelan una dieta, sorpresa, mucho más variada. Resulta que comían un montón de forbias. Forbias. ¿Qué son? Son plantas con flores, muchas de ellas muy nutritivas, como amapolas silvestres, ranúnculos, ese tipo de plantas. Mira vos. O sea que no eran solo comedores de hierba. Para nada. Eran bastante más gourmet, digamos. Interesante. Entonces, si comían tantas cosas, ¿eso no complica un poco la imagen del Clovis como cazador súper especializado solo en mamuts? Exactamente. Sugiere que la relación quizás era más flexible, ¿no? Una dinámica ecológica más rica. Tiene sentido. Y esa flexibilidad se ve también en otros hallazgos. Por ejemplo, en México analizaron dientes y un colmillo de un bebé mamut colombino. Un bebé. Sí, de hace casi 14.000 años. Y vieron una transición clarísima. Combinaba leche materna con sus primeras comidas sólidas. ¿Y qué comía? Pues de todo un poco. Pastos tipo C4 de zonas más abiertas, pero también plantas C3, o sea, hojas de árboles, arbustos. Su dieta cambiaba con la edad y seguro que también según dónde estaba. Qué increíble nivel de detalle. Y para entender esa adaptación, la genética debe ser fundamental, ¿no? Hemos tenido hallazgos espectaculares gracias al permafrost. Uf, sí. El permafrost es como una cápsula del tiempo. La bebé yuca, por ejemplo, nos dio una ventana única. Yucca fue la que intentaron activar sus células. Esa misma. Hubo un experimento en Japón bastante llamativo. Lograron cierta reactivación biológica en núcleos de sus células, de 28.000 años, al meterlos en óvulos de ratón. ¡Wow! Funcionó. Bueno, no hubo división celular, o sea, no se creó un embrión ni nada parecido, pero sí detectaron actividad. Fue como un vistazo a la biología antigua en acción. Pero ojo, está lejísimos de la reproducción. Entiendo. Es más para entender cómo funcionaban esas células. Exacto. Y hablando de genética revolucionaria, lo que está pasando en México ahora es tremendo. Con los hallazgos masivos de huesos. Sí, en sitios como el aeropuerto AIFA o Tultepec. Por primera vez recuperaron ADN mitocondrial completo de mamuts colombinos de la Cuenca de México. Usaron molares bien conservados. ADN mitocondrial. Eso nos dice sobre la línea materna, ¿verdad? Para rastrear linajes. Justo eso. Y lo increíble, lo realmente novedoso, es que reveló 3 linajes genéticos distintos. 3. Ahí mismo, juntos. Sí, coexistiendo en la misma zona hace unos 13 a 16.000 años. Y lo más fuerte, son linajes diferentes a los que se conocían en Estados Unidos o Canadá. ¡Wow! O sea que la historia de cómo se movieron por el continente. Se redibuja por completo. Era mucho más compleja de lo que pensábamos. Un hervidero genético ahí en México. ¡Qué descubrimiento! Y me suena que también hubo avances en cómo ver el genoma completo. Ah, sí. Otro avance espectacular. Un equipo reconstruyó el genoma del mamut en 3D. Como en 3D, el ADN es una secuencia.
Claro, pero no es solo la secuencia lineal. Es cómo esa secuencia se pliega y se organiza en el espacio dentro del núcleo de la célula. Y eso afecta cómo funcionan los genes. Entiendo. La forma importa. Muchísimo. Y gracias a cómo el permafrost preserva las células casi instantáneamente, un proceso que llaman vitrificación, como si se congelaran en vidrio, pudieron ver esa estructura tridimensional. Es casi como tener una foto de cómo funcionaba ese genoma antiguo. Exactamente, casi como verlo vivo. Y bueno, con todo este conocimiento genético es inevitable la pregunta, ¿podríamos traerlos de vuelta? Ya hay empresas trabajando en eso. Sí, como Colossal Biosciences. Están usando edición genética, CRISPR. La herramienta esta de cortar y pegar ADN. Esa misma. Esa misma. Para modificar el genoma de elefantes asiáticos, que son sus parientes vivos más cercanos, e insertarles genes de mamut. Genes para el frío, el pelaje. Leí que ya crearon ratones con genes para pelo tipo mamut y que apuntan a tener un ternero híbrido para 2028. ¿Es posible? A ver, técnicamente es muy complejo. Y es importante aclarar, no es clonación pura. Sería un híbrido elefante mamut diseñado para ser resistente al frío. Pero igual, plantea un montón de preguntas, ¿no? Todas. El debate ético es enorme. ¿Es correcto hacerlo? ¿Y podrían sobrevivir hoy? Los ecosistemas cambiaron radicalmente. El clima. Claro, no es el mismo mundo. Para nada. Y luego está la cuestión de usar elefantes asiáticos como madres sustitutas. Son una especie en peligro de extinción. ¿Es ético usarlos para esto? Complicado. Y supongo que no todos los científicos que estudian el ADN de mamut están en esta línea de revivirlos. No, para nada. De hecho, muchos investigadores, como los del genoma 3D, dicen clarísimo que su objetivo es otro. ¿Cuál? Entender la evolución, la adaptación, por qué se extinguieron, para aplicar ese conocimiento a conservar la biodiversidad que sí tenemos hoy. Tiene lógica. Usar el pasado para proteger el presente. Exacto. Argumentan que la prioridad debería ser evitar que se extingan las especies que aún están con nosotros. La historia del mamut, que probablemente desapareció por una mezcla de cambio climático y presión humana. Es una lección. Una lección muy potente sobre nuestra capacidad de impactar el planeta y la fragilidad de la vida. Entonces hicimos un viaje, desde qué cenaban los mamuts, pasando por los secretos de su ADN familiar, hasta este debate súper actual sobre si deberíamos intentar verlos caminar de nuevo. Un viaje largo, sí. Estos gigantes nos obligan a mirar nuestro pasado, nuestro propio impacto, y a pensar muy en serio sobre el futuro de la vida en la Tierra. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Quizá la reflexión final es esa, ¿no? Más allá de si podemos o no técnicamente desextinguir al mamut, la conversación nos enfrenta con nuestra responsabilidad. Responsabilidad. Sí, con el pasado que perdimos, claro, pero sobre todo, creo yo, con la biodiversidad que todavía está aquí, que aún podemos proteger. La pregunta clave tal vez sea, ¿qué lecciones de la historia del mamut deberíamos estar aplicando ya mismo para evitar que otras especies sigan ese camino?